Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 21 de enero del año 2025. Comenzamos con las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Portadas de los periódicos de circulación nacional. El Universal tiene: Trump regresa a la Casa Blanca con puño de hierro, declara emergencia en la frontera sur, reinstala Quédate en México y designa a cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Cancela la aplicación CBP One y confirma aranceles de un 25% contra México y Canadá desde el 1 de febrero. Confirma también el Senado como secretario de Estado a Marco Rubio, enemigo del narcoexpresidente López Obrador. Pues todo muy bien con Donald Trump. La otra nota es: Sheinbaum, relación será de diálogo y respeto. La mandataria manifiesta su rechazo a Quédate en México por tratarse de una decisión unilateral. No, porque ella defiende el narcotráfico. Es únicamente por eso. En Chicago se respira temor y nerviosismo, pues solamente que sea por parte de las pandillas de delincuentes, que hay muchas. En esta ciudad, santuario, reina el nerviosismo y miedo ante las deportaciones masivas, pero también se ve la luz de esperanza por el apoyo y la unidad de la comunidad latina, o sea, apoyo y respaldo a criminales. Qué lástima, ¿eh? El periódico El Universal también ataca a Elon Musk, dice director ejecutivo de SpaceX, hace un polémico saludo en Capital One Arena, y le intentan acusar que es un saludo nazi, ¿no? Cuando es un saludo que incluso podemos ver que muchos políticos del Partido Demócrata han realizado también en el pasado. El periódico Excelsior, pues totalmente corrupto, totalmente irrelevante, dice: estrategia, México te abraza, lanza defensa del migrante, destaca la tontería de los 2,000 pesos a los deportados. Los mexicanos repatriados serán incorporados al IMSS, tendrán acceso a programas sociales y apoyo para el traslado, detalló la presidenta Sheinbaum, lo cual es una estupidez porque pues es un hospital, son hospitales que no tienen medicinas, que se están cayendo a pedazos. El Excelsior también ataca a Elon Musk, miente, difama, calumnia que hizo un saludo nazi, que es un nazi. Trump envía tropas a la frontera y declara emergencia, anuncia aranceles para México y Canadá, plantean alternativas para Airbnb, expertos proponen topes a inmuebles o impuestos diferenciados, lo cual es destruir obviamente la libertad económica de México, y el periódico Excelsior lo celebra. El Green y la niñez son su inspiración. Fuentes, Goethe y Mozart contra el caos. Hombre lobo, horror y tragedia. Pues muy mala portada, la verdad, del periódico Excelsior. El Diario de Yucatán dice: Trump más enérgico, cumple su promesa de tomar medidas radicales contra la inmigración. Los cárteles de la droga ahora son terroristas. Una serie de medidas amplió el alcance del presidente Donald Trump, que prometió para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Comenzaron a surtir efecto ayer, poco después de su investidura, cumpliendo con su promesa de tomar medidas enérgicas contra la inmigración. Nueva esperanza en lucha anticorrupción. El sistema estatal presentó ayer un plan con 6 ejes. Pues la verdad, a mí todas las cosas que hace este gobierno corrupto no me dan ninguna confianza. Perdón, pero pues destruyeron el sistema anticorrupción que funcionaba más o menos para hacer una farsa. El órgano oficial de propaganda de Morena, diario La Jornada, dice: Trump cierra y militariza la frontera con México, declara emergencia nacional, designa organizaciones terroristas a los cárteles, y no lo son, según La Jornada, ¿no? Con órdenes ejecutivas anula servicios de asilo y restaura el plan Quédate en México, prevén aranceles de 25 contra los otros miembros del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Reintegra a Cuba en la lista de promotores del terrorismo, desprecia la verdad, dice Díaz-Canel,
va por apropiarse del Canal de Panamá, la nación centroamericana defenderá su derecho a administrarlo. No, lo que ocurre es que Panamá le está entregando el control de dicho canal a la China comunista. Masculino y femenino son los únicos géneros que ahora reconoce la Casa Blanca. También que se sale del Acuerdo Climático de París y de la OMS, la de los confinamientos, la de la quiebra económica. ¡Qué bueno! Sheinbaum, relación con Washington será de iguales, subraya respeto y diálogo, cuando no la invitó a su toma de posesión. Yo creo que Trump le diría, oye, ¿qué te pasa? No somos iguales, y verdad que no son iguales, ¿eh? No, es un mar de diferencia lo que es Estados Unidos a México. Si fuera una relación de iguales, pues Claudia Sheinbaum no sería una extranjera ladrona, no sería una comunista. Vamos con el periódico Milenio: narcoterrorismo, frontera militarizada, no ciudadanía a los hijos de migrantes ilegales, ni tampoco de extranjeros. Cumple amenazas a México. Trump reclasifica a cárteles de la droga, pondera envío de fuerzas, decreta el Gulf of America y anuncia aranceles del 25%. Sheinbaum lo felicita y advierte, no agacharemos la cabeza. Qué ridícula es Claudia Sheinbaum, ¿no? Lorena, Miquel y Rommel en el torneo de juntas. Eso en el golf. Caída marginal del peso y Bitcoin al alza por relevo en la Casa Blanca. Pues para los que compraron Bitcoin, muy bien. Vamos con otra portada. El Sol de México es de los buenos, ya sabemos que es de los buenos periódicos. Este año voy a alterar el orden también de las notas como las presentamos. Sol de México. Apunta a migrantes, narcos y aranceles. México está en la mira de Donald Trump. Cumplió sus promesas de campaña en las primeras horas como presidente número 47 de los Estados Unidos. En los decretos iniciales contra México, dice el Sol de México, al declarar la inmigración ilegal en la frontera como una emergencia nacional y designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas similares a la Al-Qaeda. En el despacho Oval, y a la pregunta de un reportero si la decisión implicaría atacar a los cárteles en territorio mexicano, declaró, podría pasar. Han pasado cosas más extrañas. Claro, han pasado cosas más extrañas porque no se podría atacar al narcoimperio mexicano. Ahí mismo dijo que estaba pensando en imponer aranceles del 25% contra México y Canadá. La medida dijo que podría llegar el 1 de febrero. Solo el anuncio provocó la caída de más de un 1% de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense, revirtiendo en gran parte el supuesto avance, cuando sabemos que el dólar, por culpa de Claudia Sheinbaum y las reformas de López Obrador, estaba en más de 21 pesos mexicanos. Así que no hay ninguna mejoría de la economía, ninguna mejoría de la economía, como ahora intentan retratar los periódicos. Lo que sí es cierto es que en este día, o sea, en el primer día ya de Donald Trump como presidente, se fueron al alza el precio de algunos comestibles hasta en 5 pesos. Anuncia México te abraza, becas, transporte y seguro médico para deportados. El gobierno federal presenta el programa México te abraza, una tontería con la que Claudia Sheinbaum dice que les va a dar 2,000 pesos. Pero claro, Claudia Sheinbaum está ocultando que López Obrador le daba 11,000 pesos mexicanos a cada migrante venezolano que fuera deportado por los Estados Unidos. ¿Por qué a los mexicanos solamente quieres darles 2,000 pesos e integrarlos sin que sean contribuyentes al IMSS? No tiene madre Claudia Sheinbaum. Está completamente equivocada la tonta, desorientada. Es la peor presidente de la historia de México. Cancelan plataformas de citas. 7 meses de espera fueron en vano, dice migrante. Pues sí, porque esa aplicación era tramposa. Incluso llegaba la CBP One a aceptar datos falsos. Ingresaban, hacían la solicitud por la CBP One. Ingresaban a los Estados Unidos y ya dentro se perdían. ¿Y cómo los deportas? Si su estancia no procedía legalmente. Lanzan desafío desde Chiapas. Sale cuarta caravana rumbo a los Estados Unidos. Tapachula, horas antes de que Donald Trump asumiera como presidente unos 1,500 migrantes de varias nacionalidades, Claudia Sheinbaum les permitió avanzar por territorio mexicano. Salieron desde Tapachula hacia la frontera México-Estados Unidos con intenciones de cruzar el río.
Pues ahora sí están todos completamente aterrorizados, digo todos los que son narcos. El debate de Culiacán dice, Trump asume la presidencia, pone a México primero en la mira, tras jurar como el 47 presidente de los Estados Unidos. Presunto intento de despojo de auto, el atentado donde muere hijo y padre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es la nota que también destaca hoy el periódico El Debate, la guerra, la narcoviolencia, que Claudia Sheinbaum no ha hecho absolutamente nada por revertirla. Sheinbaum lanza el Plan México te abraza. Qué ridiculez, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota, con la portada del periódico Reforma. Dice Reforma, vuelve Trump a la Casa Blanca, evalúa mandar tropas a territorio mexicano, decreta narcoguerra, amaga con aranceles. Si no cesa tráfico de fentanilo, aplicará 25% de aranceles a México y Canadá, y todavía se le ocurre a Justin Trudeau decir que él va a hacer algo contra Donald Trump. Trump inició su segundo mandato frente a los Estados Unidos de Norteamérica y esta es la amenaza de los aranceles. Luego hay unas notas que son como bastante voluminosas, pero en realidad mucho es de opinión. Cierra frontera a solicitantes de asilo. Bueno, es que no sabemos si realmente son solicitantes de asilo. Hild Musk pregunta también Reforma. O sea, Reforma también se presta para las noticias falsas, para tratar de satanizar a Elon Musk. Fue criticado después de hacer un saludo fascista durante un discurso. Ese es el saludo romano. Musk agradecía a la multitud cuando simuló un gesto fascista en 2 ocasiones. Si ese saludo también lo hizo Kamala Harris, también lo hizo Hillary Clinton, pero cuando ellos lo hicieron, no lo acusaron de nazi, ¿verdad? Es inconstitucional negar ciudadanía por nacimiento, dice el servicio de propaganda del New York Times, que es propiedad en gran parte del empresario corrupto Illuminati Carlos Slim, un libanés, no mexicano. La decisión del presidente Donald Trump de negar la ciudadanía automática a algunas personas nacidas en Estados Unidos, dice The New York Times, es inconstitucional. Por cierto que el New York Times es operado por judíos como Claudia Sheinbaum. Cualquier cambio a la constitución del país requiere una mayoría absoluta de votos del Congreso y después de la ratificación de 3/4 partes de los estados. La ciudadanía por nacimiento consagrada en la 14 enmienda de la Constitución establece que cualquier persona nacida en aquel país es ciudadano estadounidense. O sea que, pues esto es para hacer una invasión, para que un extranjero llegue incluso a postularse como presidente de Estados Unidos, lo cual es algo aberrante. Imagínese, por ejemplo, un chino, un agente de la China comunista que simplemente por haber nacido en Estados Unidos es preparado para ser presidente, para destruir Estados Unidos. También hay una cosa horrible, que la ciudadanía mexicana se adquiere con mucha facilidad. Y por esa desgracia, hoy tenemos en la presidencia de México a una judía sin ancestros mexicanos, por una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari al artículo 82 de la Constitución. Trump pretende que los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos ya no sean tratados como estadounidenses, por lo que dicha orden enfrentaría importantes desafíos legales. Cada año miles de mujeres embarazadas de otros países entran a los Estados Unidos con una visa válida, dan a luz a sus hijos y obtienen automáticamente la ciudadanía, prácticamente denominado turismo de parto, que es legal, pero el equipo de Trump reprocha que estos bebés ancla dan a las familias acceso a prestaciones públicas y la posibilidad de residencia legal. La 14 enmienda dice, todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Pues es una nacionalidad que entonces también se adquiere con mucha facilidad. Y este es un problema, porque Donald Trump ya está reconociendo que ser de una nacionalidad no es algo que se pueda adquirir simplemente porque lo dice un papel. Y terminamos con 2 periódicos que últimamente también andan muy desorientados. El Financiero dice, apunta Trump contra México. Falso. Él está apuntando contra los cárteles de la droga, contra el narcorrégimen asesino de Claudia Sheinbaum. Yo no sé por qué la prensa miente tanto. Bueno, sí sé, pues son corruptos. El periódico El Economista, costo del Tren Maya, del costo México-Toluca,
ya rebasa los más de 140,000 millones de pesos, una obra basura. La obra comenzó en 2014 con un costo estimado de 35,000 millones de pesos y aumentó más de 70,976.5 millones de pesos durante el gobierno de López Obrador. Oaxaca lidera crecimiento industrial en septiembre, pero pues es que ahí no había industria. Cualquier cosa va a ser crecimiento. Donald Trump firma sus primeras órdenes ejecutivas, ahí viene el lobo. Bueno, me parece algo acorde a esta expresión que utiliza el economista porque en realidad no es algo terrible. Se confirman deportaciones, militarización de la frontera. El documento oficial, el gobernador de Florida llama Golfo de América al Golfo de México. 20 pesos con 79 centavos el dólar estadounidense. Ni siquiera se disparó tanto como en otras ocasiones, ¿no? Como por ejemplo cuando el narcorrégimen destruyó el poder judicial, se disparó muchísimo el dólar estadounidense, pero ahí la prensa cayó, ahí la prensa no dijo nada. Bueno, pues estas fueron las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. El 18 de enero cita una publicación de Damián Cepeda, quien tuvo una participación en La Hora de Opinar de Leo Zuckerman, donde dice lo siguiente: qué bajeza del gobierno de Morena engañar, manipulando cifras para decir que la seguridad mejoró, cuando el crimen mata mexicanos por todo el país. Se lo dije en su cara a su vocero, se refiere al corrupto Ricardo Ávila de Morena, y lo haré cuantas veces sea necesario. Necesitamos resultados, no propaganda. La Hora de Opinar. Vamos a escuchar el momento en el que dice que las cifras que presenta Claudia Sheinbaum sobre que ha disminuido los delitos en un 16% es una completa falsedad. Mira, me encanta que haya sacado todo eso, porque como es muy previsible y todos los voceros traen las mismas láminas. Sabía perfectamente, por eso lo piqué en la pasada intervención, viendo que saque sus cifras. Me encantaría que fueran reales, pero son falsas esas cifras. Y no acuso aquí a mi la fuente es el gobierno. Es el sistema. El gobierno. Estas láminas, las enseñó la presidenta en su manera. Sí. ¿Dónde está el engaño, la manipulación? Ojalá fuera cierto, porque yo quiero que le vaya bien a México. Son muchos, ¿no? Me van a alcanzar como 3. Primer engaño, usan una fuente distinta en todos los años anteriores al suyo. O sea, en todos los anteriores, lo dice aquí, tu pie de página, de hecho, si lo quieres leer. Dice fuente INEGI. Y en la del 24, usan fuente secretariado. ¿Por qué es relevante esto para quien está viendo? Porque no son comparables. No son peras con peras. Ahí les va. La del INEGI trae feminicidios, la del secretariado no. Ahí nomás, ¿eh? Y la del INEGI trae todo tipo de homicidio, incluyendo muertes violentas indeterminadas, que lo usan mucho eso, y esta no. Si tú haces el comparativo en un año, hay una diferencia como de 2.500 a 3.000 homicidios por año entre una base y otra. Entonces, cuando agarras y dices, bajé, pero acá usaste una base que trae otras cosas que esta no, estás engañando. Eso es lo que no se vale. Si tú comparas con el puro secretariado, el 2024 fue más violento que el 23. O sea, nomás para empezar. Segunda engaño, el tema de los 100 días. Agarran aleatoriamente septiembre, que fue el año de Sinaloa, y lo comparan solo con diciembre, en lugar de agarrar los 100 días y compararlo pues con los últimos 100 días de López Obrador, con los primeros 100 días de Peña o los primeros 100 días de Calderón. ¿Por qué no lo hacen? Porque es abrumadoramente más violento. Es más, los 100 días de Claudia Sheinbaum son equiparables a todo el primer año de Felipe Calderón. Y mira que yo soy crítico de la política de seguridad, pero eso es equiparable. Tercer manera de engañar. Mandan homicidios a desaparecidos. ¿Sabes cuántos desaparecidos reportaron en estos 100 días de Claudia Sheinbaum? 4,000 contra 7,000 homicidios. La tasa de desaparecidos diaria de Claudia Sheinbaum la duplicaron a lo que tenía López Obrador. Ya no decir a Enrique Peña Nieto 4 veces y a Calderón, híjole, como 7. Entonces, no es cierto. Es un engaño. A mí me da mucho coraje, no lo podía creer. Yo primero creí, dije, oye, qué bien, qué buena noticia. De repente reviso y digo, no, oigan, no se vale. Ojalá les vaya bien. Yo simpatizo con algunos anuncios que han hecho de cambio de estrategia, pero al día de hoy, esos datos es mentira. Y de hecho, el ciudadano, tanto que les gustan las encuestas, lo dice, porque las mismas encuestas de popularidad de la presidenta que presumen, dicen que la mayoría de los mexicanos dice que no han combatido al crimen organizado. La extorsión subió el 24 con respecto a otros años, pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Y yo de veras lo digo así tranquilo. O sea, a mí, pueden revisarlo. Si a mí me demuestran, de aquí al próximo programa, que lo que dije es falso, yo me disculpo aquí públicamente en tele. Es verdad. De hecho, me la prestas tu lámina. Sí, claro. Les voy a decir dónde dice. Aquí abajito te dice, mira, ¿dónde está todo esto? Aquí está. Fuente. INEGI de 2018 al 23, secretariado del 24. ¿Cuál es el problema? Que es distinto, que la base del INEGI trae feminicidios y trae otros homicidios y la base del secretariado solo trae homicidios. Claro que ves una disminución porque no estás comparando lo mismo y lo mismo hacen con todo lo demás. Y de veras, digo, yo no se trata aquí de Arturo de mí, es que están engañando. Pero aún déjame tomarles sus datos. Dices que traes un promedio de los últimos 100 días de 77 homicidios de la doctora Claudia Sheinbaum. Solo agarran diciembre para 72, no, pero el promedio de los 100 días son 77. Bueno, pues son más, 10% más que todo el sexenio de Peña Nieto, 71, y es, híjole, 40% más que el sexenio de la muerte, que el de Felipe Calderón, que tenía 55 homicidios dolosos. Que como terminó López Obrador, que fue el pico malo, pues. Es que estamos en medio de una violencia. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que
me molesta y por eso enfatizo que es falso este dato. Es que están queriendo generar la percepción de que ya va bien la cosa. Y si tú asumes que van bien las cosas, no cambias. Ese es el tema del fondo. Yo no puedo aceptar que va bien las cosas si mataron a casi 8,000 personas en 100 días. Yo no puedo aceptar que van bien las cosas si veo que está dominando el crimen organizado Sinaloa, Tamaulipas y muchos otros lugares. Ve lo que está pasando en Tabasco, no lo digo yo, lo dice el gobernador de Morena, diciendo que el anterior secretario de Morena era la cabeza del líder de las bandas criminales. Entonces, más allá de colores, por mí, si está ocultando uno del PAN, del PRI, del Verde, no me importa. No debe de ocultar nadie. Tenemos que cambiar la estrategia. ¿Qué estrategia yo pongo en la mesa? Una estrategia que desarticule el crimen organizado, que es materia federal, con inteligencia financiera para que les quiten el dinero y su capacidad de operación, y sobre todo fortalecimiento de policías estatales y municipales, que son los que están en el día a día, con mejores sueldos, con mejor equipamiento, con videocámaras, con parques deportivos, con centros culturales, que puedas generar calidad de vida y a nivel nacional desarticulación. Eso propongo yo, y por cierto, me da gusto que en estos 100 días parte de eso se ha anunciado, no porque lo diga yo, sino porque hace sentido, y ojalá y les dé resultado. No sean payasos y no engañen a la gente. Bien, me encanta. Pues claramente ya habíamos comentado esto. Claudia Sheinbaum se dedica a mentir con estadísticas. Dice que disminuyó los delitos porque realmente eliminó categorías completas de delitos, utilizando información manipulada del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y Pública, que no es lo mismo que la información que nos comparte INEGI. Así que eso de los 100 días y que disminuyó en 16% los delitos es mentira, y lo exhibió a Arturo Ávila, un corrupto vocero de Morena, en la hora de opinar de Leo Zuckerman. Que por cierto, Leo Zuckerman se ve asustado porque se da cuenta de lo que acaba de presentar. Una cosa que a lo mejor le puedo criticar a Damián Cepeda y a todos los que participan en estos platos es que nunca hicieron énfasis en que el supuesto informe de 100 días de Claudia Sheinbaum es completamente ilegal. No hay ninguna ley que le solicite a Claudia hacer dicho informe, ni mucho menos que le autorice hacer un informe. Un acto propagandístico en el Zócalo de la Ciudad de México en el que se tiraron a la basura 13 millones de pesos para movilizar acarreo. Con el regreso de Donald Trump, los militares que decidieron no vacunarse podrán regresar a ocupar sus cargos. Trump promete integrar o reintegrar a los militares que se opusieron a la vacunación forzada con el pago retroactivo completo. El presidente Donald Trump se ha comprometido durante su discurso inaugural el lunes a reintegrar a los miembros del ejército que rechazaron la inyección por la fuerza, por lo que fueron despedidos. Con el pago completo de sus salarios atrasados, dijo Trump durante su discurso inaugural. La promesa se hace eco de la solicitud de Pete Hegseth, candidato del presidente Trump a ocupar el cargo de secretario del Departamento de Defensa. Decenas de miles de miembros del servicio fueron expulsados debido a la vacuna experimental, dijo Hegseth durante su audiencia de confirmación, según lo informó Military Times. Se les pedirá disculpas, se les reintegrará, se les restituirá su salario y rango. Unos 8,000 soldados fueron obligados a abandonar el servicio tras rechazar la orden, informó Military Times. Pondré fin a la guerra en Ucrania, detendré el caos en Oriente Medio y evitaré que se produzca una tercera guerra mundial, dijo Donald Trump durante el domingo por la noche en Capital One Arena, en Washington, D.C. También se espera que el presidente firme muchas órdenes ejecutivas. Esto que ya hemos visto se ha cumplido a cabalidad. Citando Salinas Pliego a un tal Juan Bautista Alberdi, dice lo siguiente: no hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario, de un presidente. No hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario. Palabras de Juan Bautista Alberdi. Salinas Pliego cita una publicación de Manuel Llamas el 19 de enero. Es analista económico de libre mercado, director del Instituto Juan de Mariana, Tu dinero nunca duerme, La trinchera de Llamas y Economía en llamas. ¿Qué es lo que dice en esta publicación? Bueno, pues cita al difunto Antonio Escotado cuando dijo: Hitler es el primero que dice que no hay propiedad.
Por socialistas, ninguna diferencia. Los dos son socialistas. Se refiere a Hitler y Stalin. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Batallas ideológicas, todas las del mundo. De proyecto económico, todas las del mundo. Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. ¿Tú ves alguna diferencia? Pues este fue el fragmento de una entrevista que tuvo ese historiador y economista Antonio Escotado con el comunista Pablo Iglesias, líder del partido pederasta Podemos. Y dice que, bueno, en esencia y en la práctica, tanto Hitler como los comunistas llegaron a hacer lo mismo. Y no solamente en ese aspecto de la propiedad privada, sino también en el control total de la libertad de expresión, la eliminación de la libertad económica, y encontramos también prácticas inhumanas, porque para los dos, para fines constitutivos, es un régimen completamente ateo, tanto el régimen de Hitler como el régimen de Stalin. Y de hecho, lo que le faltó decir también a Escotado es que fueron socios. Hitler y Stalin fueron socios en la ofensiva contra Polonia. Cita a Emanuel Rincón, Ricardo Salinas Pliego, pero a su vez a Santiago Abascal. Tras la toma de posesión de Donald Trump, a partir de hoy, el globalismo y el socialismo están en problemas. Se abre la esperanza de recuperar el sentido común y la senda de la libertad. Es un día histórico para miles de millones de personas en todo el mundo, no solo para los estadounidenses, porque a partir de hoy el globalismo está en problemas, el socialismo está en problemas, la agenda de género está en problemas, la agenda woke está en problemas, las políticas de inmigración masiva están en problemas, y por otra parte se abre una oportunidad y una esperanza de recuperar la cordura, de recuperar el sentido común y de recuperar la senda de la libertad, no solo para Estados Unidos, sino para muchos países que han sido atacados por el globalismo durante demasiado tiempo. Pues en contra de lo que dicen las élites y los burócratas de Bruselas, creo que el impacto va a ser extraordinario, porque va a operar en favor de la libertad de los pueblos, en favor de los patriotas de toda Europa, y en contra de los burócratas que han querido arrebatar a las gentes de Europa la capacidad de decidir su propio destino durante demasiado tiempo, y que han tratado de inocular ideologías dañinas, ideologías absolutamente nocivas en todas las naciones, contra la voluntad de sus pueblos, y no solo las naciones. Han tratado de inocular esas ideologías, como la ideología de género, incluso en las escuelas. Yo creo que eso va a ir llegando a su fin poco a poco gracias a esta victoria, que sucede a otras victorias muy importantes, como la de Javier Milei en Argentina, y al crecimiento de las fuerzas patrióticas en Europa. Es un día... El 20 de enero publicó: el bien nunca debe pactar con el mal, ni siquiera por evitarse problemas. No debe haber negociación entre el bien y el mal, así que nosotros los buenos no les demos ni un milímetro a los zurdos, porque se lo toman y siempre quieren más. 20 de enero, Salinas Pliego opina sobre las cuotas de género. Dice: ahora que en el norte tienen un presidente que busca acabar con el mal de la llamada cultura woke, ¿ustedes qué opinan de las cuotas de género? Les dejo mi opinión. Si les gusta, descarguen el video y compártanlo con sus amigos. Cuotas de género. ¡Qué asco! No, a ver, yo respeto mucho el señor que se quiere vestir de señora y decir que es mujer, pues me parece muy bien. No más que no me obligue a mí a creer su fantasía de que es mujer. ¿En qué momento caímos en esto? En mi país, la mitad de los diputados tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y la mitad de los gobernadores. ¿Y por qué? O sea, ¿dónde quedó la capacidad, el esfuerzo y el logro de cada persona? Es en detrimento de las propias mujeres, aparte.
Bueno, Porque podrían haber más mugre. mujeres con más capacidad que integren Son esas otra vez bancas. las mentiras de los zurdos, son puras mentiras, entre mentiras y fantasías, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Cuotas de... Salinas Pliego comenta sobre el evento que tuvo con Donald Trump, el evento hispano, dice, al que no le gustó nada y mandó poner el Jesús en la boca de los paisanos, es el bañagatos Jesús Ramírez Cuevas, que era el vocero del narcopresidente López Obrador, que sigue mandando a sus paleros y chayoteros todas las mañanas a dividir y polarizar a México. Es bueno que un zurdo de mierda se pronuncie, pero es mejor que lo haga en boca propia, ¿verdad, Jesús? Y comenta lo siguiente, citando a Grupo Salinas: en el evento de ayer, patrocinado por Grupo Salinas, en el que también estuvieron presentes nuestros directivos de una organización que se llama, de Luis J. Echarte, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Internacionales de Grupo Salinas, miembro del Consejo Grupo Electra, TV Azteca, Punto Casa de Bolsa, Aspen Latino y Society, Fernando Espinosa del Centro R. Salinas, del Centro Ricardo B. Salinas, y Luciano Pascoe, sociólogo de Grupo Salinas, TV Azteca y ADN 40. Tuvimos el honor de contar con la presencia de distinguidos personajes como el hijo del presidente Donald Trump Jr., los presidentes de Argentina y Paraguay, Javier Milei, y Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay, el senador por Texas Ted Cruz, el empresario Vivek Ramaswamy, que es el que también apareció en una fotografía con el corrupto Eduardo Verástegui y con el sumo corrupto Carlos Slim. Acá el comunicado con toda información sobre este encuentro histórico con la participación de miles de liderazgos y personas relevantes de la comunidad hispana de Estados Unidos. Esto fue lo que comentó, y que obviamente este acercamiento no le ha gustado a la corrupción de Morena, al menos no le ha gustado a Jesús Ramírez Cuevas. Salinas Pliego comenta: nos piden ser cuates y la respuesta es cuates mis, ¿ya saben qué? Y ni siquiera se hablan. Citando una publicación de Marco Levario Turcot. Estas son las incongruencias del gobierno federal. Primero, la 4T ha dividido a los mexicanos y ahora pide unidad nacional. Muy cierto. 2. La presidente, está mal, es presidente, dice que la 4T es el sueño mexicano. Lo es del crimen organizado, es el sueño del crimen organizado. 3. ¿Recuerdan cuando Claudia Sheinbaum dijo que Estados Unidos era más fuerte económicamente pero que nosotros teníamos más cultura? Hasta ahora no parece que esté jugando en favor tener el calendario azteca y las pirámides de Teotihuacán. 4. Si un desquiciado dijo que no se llamaría Mar de Cortés, ¿por qué no habría otro desquiciado que dijera que ya no se llamaría Golfo de México? Claro, porque esa fue una de las locuras que hizo López Obrador, diciendo que ya no se llamaría Mar de Cortés y que ahora se llamaría Mar de México o no sé qué. Pues ahora Donald Trump le da una lección y les dice, ahora ya no se va a llamar Golfo de México. 5. El político del PT, Fernández Noroña, llamó farsantes a los integrantes de la oposición y ahora les pide unidad. 6. ¿Cómo pedir unidad e inversiones a empresarios a quienes, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, se les ha montado campañas infamantes e incluso extorsionando? 5. Personeros de la 4T se quejan de que Trump no respeta la ley. Son los mismos que han festejado el pisoteo de la ley y las instituciones por Andrés Manuel López Obrador y su pupila Claudia Sheinbaum. 8. Quienes traicionaron a la patria son aquellos que hablan de usted y bonito a los criminales, mientras que a la oposición la insultan y difaman. 9. La autoproclamada Cuarta Transformación se dice muy defensora de la soberanía, pero esta le cedió, la soberanía se la dio a los perpetradores de la inseguridad y la violencia. La soberanía es quien gobierna, quien rige.
10. La estrategia para recibir a los inmigrantes mexicanos es darles 2,000 pesos y seguro social donde no hay medicamentos ni personal médico. 11. Cuidado con la, entre comillas, unidad. No vaya a significar defender a Javier May, se refiere al narcogobernador de Tabasco por Morena, a Rubén Rocha Moya y a Adán Augusto López, que juntos suman más de 100 años de cárcel. 12. Analistas funcionales, como es el caso de Gabriel Guerra C., piden la unidad porque si no es como desean que se caiga un edificio, porque nos cae mal el conserje. Piden la unidad porque si no es, dicen ellos que si no es como desearle que se caiga un edificio porque nos cae mal el conserje. Así de rústico, en realidad el edificio lo ha ido derruyendo el gobierno con la complicidad de los voceros del oficialismo como Guerra y ahora quiere que juntemos los escombros. 13. Xóchitl Gálvez se rinde a la unidad sin condición alguna, así como cuando reconoció de inmediato y sin ningún reparo el triunfo de Claudia Sheinbaum. Bueno, en ese último punto yo digo que ella estuvo amenazada. 14. Ellos generaron el problema, se refiere a Morena, que ellos lo resuelvan. La oposición debe de estar con los mexicanos, que han sido las víctimas del loco de la Casa Blanca y el tirano de Macuspana. Obviamente que yo no creo que Donald Trump esté loco, me parece que su lucha contra los cárteles de la droga es correcta, pero ya saben que todos los periodistas, incluido Marco Levario Turcot, están furibundos en contra de Donald Trump. Pero es muy cierto, o sea, muchos de estos puntos son las graves incoherencias de Morena. Salinas Pliego dice: buenos días, hoy vamos a madrugar con un mensaje para mis seguidores más jóvenes. Lo que les dejo en la liga de abajo es una carta con ideas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando era joven, y como nadie lo hizo, no quiero perder la oportunidad de hacerlo yo para ustedes. Bien adjuntado un video. Hola, pues hace unos días estaba pensando sobre lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando era joven. Porque claro, cuando uno es joven, pues tienes inseguridades, desconoces muchas cosas, por no decir que eres ignorante. Pero es normal. Entonces, como va pasando la vida, pues vas agarrando confianza y vas conociendo más y te haces un ser humano más completo. Pero ese camino, pues es un camino largo y solitario. Entonces, pensando en qué le diría yo a un joven que inicia su vida, le diría lo siguiente. Primero que nada, eres mucho más importante de lo que crees. ¿Por qué? Porque el efecto que tú vas a tener en el mundo es mayor de lo que tú crees. Además, tienes más poder de lo que tú crees. Porque tu capacidad para actuar y cambiar las cosas es mucho mayor de la que tú crees que es. ¿Y qué crees? Vas a lograr más de lo que crees. Porque con el paso del tiempo te vas a sorprender de todo lo que se logra en la vida a través de la perseverancia y la dedicación a los objetivos. Ahora, ten mucho cuidado con tus compañeros de viaje. Tus compañeros de viaje influyen en ti y en tu entorno. Si son buenos, te elevan. Si son malos, te bajan. Ten mucho cuidado con tus compañeros de viaje. Aléjate de las amistades falsas y ligeras. Acércate a las amistades de verdad y duraderas. Finalmente, te tienes que tomar en serio. Para realizar tu potencial, te tienes que tomar en serio y no dudar y actuar con seriedad siempre. Sigue estos consejos
y tendrás mucho éxito. Esta aventura fantástica y única que es la vida, la tienes que vivir intensamente. Cuando me preguntan mi opinión sobre Salinas Pliego, pues sinceramente tengo que decir que me falta mucho conocer, así que vamos a tratar de analizar algunas de sus ideas. En efecto, en la página ricardosalinas.com/blog Eres más importante de lo que crees, dice lo siguiente. Hace unos días, reflexionando sobre lo que he aprendido en la vida, escribí una carta con ideas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando era joven. Por eso hoy quiero compartirlas con todos los jóvenes mexicanos para que las tengan presentes en este inicio de año. Querido amigo, eres más importante de lo que crees, tu efecto sobre el mundo es mayor de lo que tú crees. Tienes más poder de lo que crees, tu capacidad para actuar y cambiar las cosas es mayor de lo que piensas, vas a lograr más de lo que crees. Verás que el paso del tiempo te sorprenderás de lo que habrás de lograr en la vida a través de perseverancia y dedicación a los objetivos. Te tienes que tomar en serio, para realizar tu potencial te tienes que tomar en serio, no dudar y actuar seriamente. Te deseo mucho éxito en esta aventura fantástica y única que es la vida. Dice esto y supongo que el vídeo es el mismo vídeo el que acabamos de ver. Y hay varios comentarios. Pero nada más es este mensaje. Marta Pérez Bonilla comenta: el ser el segundo hombre más rico de este país no le da derecho a insultar y he comprobado que el dinero no da educación. Salinas Pliego responde: oh, pues ya ni estoy en esa lista. No se tome todo tan en serio. La lección es que no se fije en cosas tan insignificantes que le impidan lograr sus objetivos. Se sabotea usted misma. Tiene toda mi atención desde hace unos minutos. Si sabe pedir bien, podría conseguir un trabajo bastante digno y muy bien pagado, y usted se pone a discutir por la ortografía, y minutos después sigue discutiendo e insultando. ¿Ven por qué no llegan lejos? Aproveche las oportunidades y deje de ver problemas donde no los hay. Y es que de esta conversación dijo lo mismo. Oiga, ¿pero usted está buscando trabajo de maestro de ortografía? ¿O nomás le gusta estar jodiendo gente hacia lo pendejo? Y Marta Pérez Bonilla le dice: uno buscando empleo y viendo cómo los encargados de la bolsa de trabajo no cuidan la ortografía. Pues sí, en algunas ocasiones el criticar por criticar sí puede ser muy molesto. El fondo financiero más grande del mundo, conocido como BlackRock, deja de apoyar la campaña climática de la Organización de las Naciones Unidas y bueno, pues ha dejado de operar por este mismo motivo. La iniciativa Net Zero Asset Managers, NZAM, una coalición de grandes inversiones que promueven emisiones netas cero de carbono para 2050, suspendió sus actividades el lunes tras perder a miembros clave, entre ellos de sus patrocinadores como BlackRock, dirigido por Larry Fink. NZAM, socio formal de la campaña de carrera a cero de emisiones en el marco de Naciones Unidas del Cambio Climático o contra el Cambio Climático, conocido como CMNUWC, dice que ha cesado sus actividades en la espera de una revisión debido a los cambios regulatorios que realizará Donald Trump. Los legisladores republicanos han tomado medidas drásticas contra las iniciativas climáticas, como por ejemplo que Donald Trump ha anunciado su salida del Acuerdo de París, y han presentado demandas contra BlackRock y otras importantes firmas de inversión por sus políticas climáticas que afectan la industria del carbón y obviamente los costos de vida. Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reveló que estos grupos climáticos se consideran partícipes de una, entre comillas, guerra santa, es decir, son grupos fundamentalistas o extremistas y utilizan tácticas agresivas para obligar a empresas a asumir estos compromisos.
El cártel climático patrocinado por la ONU se declara prácticamente en quiebra. Una nota de Judy Sherman, publicado por The Gore Reporter el 15 de enero de este año 2025. Un cártel climático patrocinado por ellos, pues ahora sí, tiene problemas financieros tras retirarse BlackRock. Quiere decir que BlackRock ya no quiere tener tampoco enfrentamientos con Donald Trump. En Estados Unidos, con la llegada de la administración de Donald Trump, desactivan un sitio que se dedicaba a promover el aborto por parte de la administración de Joe Biden desde el momento en el que fue invalidado el juicio Roe versus Wade. Se trata de la página reproductiverights.gov. La página ha sido eliminada como un gesto de buena voluntad por parte de la administración de Donald Trump a favor de la agenda provida. Ahora lo que también le están solicitando, lo que también le están pidiendo a Donald Trump es que libere a la señora Beverly Williams, debido a que ella fue detenida porque habría cometido una ligera lesión en una persona al momento de recargarse en una puerta de una clínica abortera de Planned Parenthood. Ella fue condenada a prisión, por lo que su marido, Ricky, pide que Donald Trump le otorgue el indulto. Estados Unidos prohíbe mano de obra esclava de China. 37 empresas quedaron fuera. La Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo terminó, pero el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos continúa. Entre ellas se denuncia que China ha estado enviando mano de obra esclava. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que 37 empresas textiles, mineras y solares no podrán importar más productos a los Estados Unidos por su utilización de mano esclava. Entre ellas está uno de los mayores fabricantes de textiles del mundo y 25 subsidiarias. Estados Unidos vincula a Hafu Fashion Co. a prácticas de trabajo forzado y la industria del algodón. Desde la plataforma de Campaign for Uyghurs, los yugures, reporta lo siguiente. En lo que constituye la mayor incorporación de entidades a sanciones de inconformidad con la ley del trabajo forzoso uyghur, se ha anunciado que 37 empresas no podrán enviar sus productos a los Estados Unidos debido a su participación en el trabajo forzoso de esta etnia, una etnia islámica, por cierto, uyghur. Los industriales representantes incluyen la minería, moda y nuevamente la energía renovable, una forma clave de poner fin al genocidio uyghur y hacer que sea imposible obtener beneficios de él. Esta incorporación es un paso importante en este objetivo. Un exdiputado inglés expone la venta de niños para abusadores, que son personalidades conocidas. Según Andrew Bridgen, exdiputado conservador de Inglaterra, personalidades de alto perfil estarían involucradas en la compra de niños por temas de abuso. Esto según una publicación de @Deyanira Silveir, realizada el 15 de enero de este año 2025. Trataremos de ampliar esta información. Se realizó para un medio de comunicación conocido como The Resistance GB, o sea, la resistencia de Gran Bretaña, supongo. Explosivas revelaciones de un exdiputado conservador. Dice que ha dado los nombres, ubicaciones y empresas del gobierno que hacen esto ligadas al MI5 y a la Agencia Nacional contra el Crimen, pero que nadie ha actuado en contra de esto. Termina diciendo que una vez que hayas visto los nombres de los involucrados, sabrás por qué la autoridad no hace nada. Es un video de aproximadamente 1 minuto 35 segundos. He pasado detalles de personas que participan en el tráfico de niños al Reino Unido. I've passed details of people who are engaged in child trafficking into the UK. Nombres de todos han acudido. Nadie quiere actuar. Nadie quiere actuar al respecto. ¿Qué tan grande es esto? How big is this?
It's big. Es grande. How many? ¿Cuántos? Hundreds and hundreds of Cientos y cientos de nombres. How are they getting them in? ¿Cómo Or is están? that- ¿Cómo es eso? I don't know. No lo sé. Los están llevando a aeropuertos pequeños que no tienen vallas a su Flying alrededor. into small airports that haven't got fences around them. Lots of them in the UK. Muchos de ellos. Lots of Sí, small muchos de airfields. ellos en Yeah, aeródromos pequeños. Tienes un pequeño biplano. little biplane. You But I get can't- Le di a los gobiernos los nombres de las personas I get the government y the el nombre names of the people and the name of de la empresa a través de la cual the están company, the lavando laundering, the money dinero, through where the children were donde llevan a los niños being para taken, fotografiarlos. have their photographs taken. They thought they were going to go Pensaron que iba a ir a la to escuela. school. These were for Estos eran para venderlos selling them to a pedófilos. nothing. Nobody's got Nada, no han hecho nada. Dice, se fue al MI5, se fue a la Agencia Nacional contra el They have Crimen, gone to MI5, nadie it's gone actuará. to the National Crime Agency, no one will act. And then when you see the Y luego cuando veas los nombres, and you see the names, ves por you see qué. why. The name. Los nombres, The names of los nombres de las personas. they are Ellos son no names. sin nombres. And so Y entonces llevan a estos they're taking niños these children to who knows where, and they're a quién sabe dónde, a hacer quién sabe doing who qué. knows what to Well, I'm told that Me dijeron que los usaron en el comercio sexual they durante used them in the sex trade for about 3 years, and then they're worn out. unos 3 años y luego se desgastan y And luego they- ellos they los cosechan abiertamente. Bueno, pero no nos da ningún otro dato, ¿no? Simplemente pues tenemos la referencia de este político, el diputado de Inglaterra del Partido Conservador, Andrew Britken. Que existe esto no nos queda ni la menor duda. Vamos ahora con un mapa que muestra la persecución contra los cristianos. La persecución a los cristianos bate un nuevo récord, más de 380 millones de creyentes en riesgo por su fe. Se trata de la lista mundial de persecución 2025 de la organización Puertas Abiertas, que denuncia que a pesar de que el número de asesinatos por motivos religiosos ha disminuido, se ha disparado las detenciones, agresiones, amenazas, ataques y los casos de violencia sexual contra fieles cristianos. Esto lo republica Tierra Pura. Ser cristiano supone un riesgo cada vez mayor, así se desprende de la Lista Mundial de Persecución 2025, publicada por Open Doors, Puertas Abiertas en español, el informe sobre discriminación y persecución contra los seguidores de Cristo 2024 revela el récord de 380 millones de personas, fieles cristianos que viven con niveles altos de riesgo y que han sido detenidos por su fe. Aproximadamente más de 4.744 personas son presas políticas por razón de su fe, así como el número de personas que han sufrido de amenazas, más de 54.780. También el número de personas cristianas que han sido agredidas sexualmente o que han sufrido de un matrimonio forzado se eleva a 3.231 casos. Ataques en sus hogares, a sus negocios, 28.368. En contra del número de personas asesinadas por motivos religiosos. Afortunadamente esto sí cayó por tercer año consecutivo, pero aún sigue siendo una cifra muy alta e inaceptable. Más de 4.476 personas cristianas fueron asesinadas por motivo de su fe. Los casos más alarmantes son los de África. Los números significan 1 de cada 7 cristianos está en riesgo de sufrir de persecución. En Asia son 2 de cada 5, en África es 1 de cada 5. Asia es el continente con el mayor riesgo para los cristianos. Este último continente es la región donde existe Corea del Norte. Tiene el triste honor de liderar la lista desde el año 2002, con la única excepción de 2022 tras la vuelta de los talibanes a Afganistán, pues se convirtió la persecución religiosa contra los cristianos en Afganistán en el caso número 1. El segundo clasificado es el triste caso de Somalia, en África, el segundo continente donde es más difícil para los cristianos vivir y practicar su fe.
Yemen es otro de los países donde también se incrementa el riesgo de ser cristiano, pues ocupa la tercera posición. Desde la organización destacan especialmente la situación de Kirguistán, que ha alcanzado puestos drásticamente altos en la lista mundial de persecución. La puntuación ha aumentado de 7.5 a 7.5, lo que es bastante subir en la posición que tan solo se conforma de 47 lugares, lo cual supone su primera aparición en el top 50 desde el año 2013. El actual presidente de la organización, Sadir Saporov, en 2021, ha tenido eco en los países vecinos de Asia, como Kazajistán. En ambos lugares se ha disparado las redadas en contra de los cristianos. Según Franz Briemann, director general de Unidad de Investigación de World Watch, la amenaza de los regímenes autoritarios en Asia Central se ha intensificado hasta el punto de que muchos cristianos en la región se sienten cada vez con más temor. Los cristianos atacados deliberadamente son exvulnerables en países asediados por los movimientos radicales y regímenes progresivamente más autocráticos. También indica que el 69% de los cristianos han sido asesinados en Nigeria. Los ataques por parte de la milicia Fulani y los grupos yihadistas dejaron 3.100 asesinatos en 2024, es decir, el 69% de los fieles que sufrieron una muerte violenta durante el año pasado 2024. Open Doors también quiso poner el foco en Argelia, Libia y Afganistán. La presencia cristiana visible ha disminuido, lo que lleva a los creyentes a un aislamiento o reuniones clandestinas. También dice que en México hay problemas. Dice, México empeora su persecución contra los fieles, a pesar que también alertan el aumento de políticas que dificultan a los cristianos vivir su fe. Un mayor desamparo que en Europa y en América y en México. Estos países han mejorado su puntuación en el top 50, así que, aunque continúa en la lista, Cuba pasó al lugar número 22, del 22 al 26, mientras que Venezuela se situó en el lugar 46, tras ser el 34 el año anterior. Por su parte, Nicaragua se mantiene en el puesto número 30, mientras que México, gobernado por el socialismo de Claudia Sheinbaum y Morena, partido de López Obrador, es el único país que ha empeorado en su situación, pues la persecución contra cristianos pasó del lugar 37 al 31. Sí, o sea, entre más asciende es peor. Open Doors realiza anualmente una revisión de la situación de los cristianos en el mundo, cuantificando los niveles de riesgo de cada país de acuerdo con una serie de inputs objetibles, a los que se otorga un valor numérico. Terror en el Congo. El Estado Islámico ha decapitado al menos a 50 cristianos y ha secuestrado a 23 personas. El grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas, que está vinculado al Estado Islámico, ejecutó ataques en la provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo, dejando al menos 50 cristianos privados de la vida por decapitación y secuestró 23 personas. Los ataques fueron en la localidad conocida como de Mwangi, áreas cercanas a Makoko y Mapanga. Los terroristas atacaron principalmente comunidades cristianas, desplazando a cientos de familias que ahora buscan refugio en Butembo y otras regiones seguras. Víctimas, al menos 32 murieron en Mwangi, mientras que en Makoko registró 41 víctimas mortales. Secuestros en 23 ciudades fueron raptados, incluyendo líderes comunitarios destacados. Esta impactante violencia ha obligado a un número considerable de cristianos a abandonar sus hogares por motivos de seguridad, desplazándose principalmente a Butembo. Estos ataques han sido perpetrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas, lo que ha intensificado el clima de terror en la región de Kivu Norte. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal.
Gracias por tu atención. Hasta la próxima.